Estamos comenzando una vez más en el estudio del Seminario del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y hoy vamos a hacer una introducción al capítulo 2, el mensaje que Jesús manda a las 7 iglesias. ¿Qué significa este mensaje a las 7 iglesias? Ya hemos visto nosotros en el capítulo 1 que el mensaje tenía que ser para aquellos días y para lo que tenía que venir a la historia, y termina Apocalipsis capítulo 22 explicando que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vendrá en gloria y majestad. Le dice claramente al apóstol San Juan: «He aquí vengo pronto», y Juan le contesta: «Amén, sí ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros, amén», y termina el libro del Apocalipsis. Así que por lo tanto el Señor ahora envía un mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué el Señor escogió estas 7 iglesias? Vamos a ver también los diagramas para ver los lugares geográficos donde están ubicadas estas iglesias. ¿Por qué el Señor envía estas 7 si había más iglesias allí? Bueno, obviamente que el Señor escogió estas 7 iglesias porque tenían características que cada una de ellas, vamos a ver, tenía que marcar 7 periodos en la historia. Y Dios en su omnisciencia escoge estas 7 y la pone en el orden que las pone, porque el primer periodo, la iglesia de Éfeso, como vamos a estudiar, ¿verdad?, tenía que ver con el periodo apostólico. Muy bien, y así sucesivamente. La última iglesia de la Odisea está abarcando el periodo final de la historia antes que el Señor retorne en gloria y majestad. Pero lo interesante es acá que tenemos que ver que en esa área había también otras iglesias, aparte de las 7. El Señor escogió las 7 porque aunque estas tenían características que Juan, al mandarle la carta, ellos lógicamente iban a leerla, iban a ver efectivamente que la lección que tenían que recibir era para ellos, pero esas características tenían también que ver con el desenvolvimiento de la historia. Por ejemplo, uno de los libros, el libro que el apóstol Pablo escribe a los cristianos colosenses, en el capítulo 4 y verso 13 leemos: «Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis». O sea, la iglesia de Hierápolis estaba cerca de la Odisea también, y la misma iglesia de Colosa que el apóstol le está escribiendo estaba a 20 kilómetros de la Odisea, pero el Señor no las usa, esas iglesias, porque solamente en estas 7 íbamos a ver las características que tenía que ver con el desarrollo histórico. Por supuesto que al estudiar estas 7 iglesias vamos a ir viendo también detalles personales de cada cristiano. A medida que la estudiemos, cada uno va a ir relacionándose quizá y diciendo: bueno, yo tuve esta experiencia, pero ahora tengo que vivir esta otra, esto me cae muy bien a mí, tengo que hacer un análisis de mi vida. O sea, también tiene una experiencia personal para cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay 3 declaraciones que el Señor Jesús va a hacer, y esas 3 declaraciones se le hace exactamente igual a cada una de las iglesias. Vamos a analizarlas. Por ejemplo, en el capítulo 2 tenemos allí nosotros, empieza con el versículo 2, dice: «Yo conozco tus obras». Y por supuesto le explica allí a la iglesia de Éfeso tu arduo trabajo y paciencia. Ya cuando estudiemos en la iglesia de Éfeso vamos a ver esas características. Pero lo que importa es la frase: «Yo conozco tus obras». Si vamos a la iglesia de Esmirna, que sigue, lo mismo, el versículo 9: «Yo conozco tus obras». Si vamos a la iglesia de Tiatira, el verso 19, igual: «Yo conozco tus obras». Y así, a las 7 iglesias el Señor le expresa lo mismo. ¿Qué lección podemos sacar de acá, querido amigo? Jesús conoce todo. Jesús nos dio la vida, nos dio el ser. Dios conoce nuestros pensamientos aún antes que lo tengamos. Leamos en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 139, qué tremenda revelación que hace ahí de la omnisciencia, del conocimiento de Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Dice el verso 1 en adelante:
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos tus caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué tal? Amigos queridos, no importa dónde tú te encuentres, tu mente y tu corazón, Dios sabe lo que piensas, Dios sabe todas las cosas. Por eso es que como hijos de Dios nunca debemos decir, Dios no nos ve, Dios no sabe nada. Muchas veces el pueblo de Israel decía lo mismo y Dios lo reprendía a través de los profetas. El Señor Jesucristo en su ministerio, también cuando habla, por ejemplo, acerca de su santísima ley, tomando uno de los sagrados mandamientos de la ley de Dios que dice no adulterará, el Señor Jesús también expresa y dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Amigo, tenemos que buscar la integridad y la pureza aún en nuestra mente, porque lo único que vamos a llevar al cielo, a la eternidad, es nuestro carácter. Alguien dirá, ¿y cómo se define el carácter? El carácter son pensamientos y sentimientos combinados. ¿Y cómo tenemos que desarrollar esos pensamientos y esos sentimientos combinados para que entonces vivamos a la altura del ideal del cielo? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los cristianos filipenses, miren qué interesante lo que el apóstol le expresa a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, el versículo 8 y 9, miren qué interesante. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensamiento. ¿Qué tenemos que tener? Pensamientos puros. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Miren qué hermoso. Si nosotros vivimos en esos pensamientos íntegros, puros, Dios comprende qué estamos pensando. A veces a través de la máscara de la apariencia podemos ocultar un montón de cosas malas y negativas, pero no, mis amigos, Dios pesa en la balanza del santuario la mente y el corazón. Dice, pensamiento y sentimientos combinados forman el carácter. ¿Y qué son los sentimientos? ¿En qué debemos sentir? También la palabra de Dios allí en Filipenses, el capítulo 2, miren qué hermoso desde el versículo 1 lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. ¿Qué les parece? Pensamiento y sentimiento. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Bajémonos de los zancos de exaltación propia, aprendemos a ser humildes, aprendamos a tratar a los demás con respeto, aprendamos a amarlo como Jesús los amaba, porque queremos que ellos también se salven y encuentren un día la redención eterna. ¿Se dan cuenta cuando Jesús dice entonces, verdad, qué tremenda lección que tenemos solo acá con la expresión de Jesús? Yo conozco tus obras. Quiera Dios que vivamos de tal manera que Jesús valore el espíritu de Él en nosotros para que sigamos viviendo a la altura de ese ideal. ¿Cuál es la segunda lección que aparece en las 7 iglesias y que Jesús le repite exactamente igual a las 7 iglesias? Por ejemplo, en el capítulo 2, el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa para la iglesia de Éfeso. Pero la palabra que nos interesa es al que venciere. Si nosotros vamos a la última iglesia, igual, capítulo 3, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, amigos míos, tenemos que tener una victoria. Tenemos que vencer las debilidades, la flaqueza que tenemos, el pecado, que el diablo nos ha engañado a todos y nuestra naturaleza carnal lo ha traído. Pero ¿cómo logramos esa victoria? ¿Quién nos da el poder para lograrlo? Miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios también. Ahí en la misma carta a los Filipenses que hemos leído recién, nos encontramos allí en el capítulo 4 también de la carta a los Filipenses, dice allí el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amigo, Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos, en San Juan capítulo 15. Separado de mí, nada podéis hacer. O sea, estando unido con Cristo, Él nos da el poder de la victoria. En la carta que escribe a los romanos, el capítulo 8, el verso 37 al 39, dice la palabra de Dios allí lo siguiente: ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, amigo, si nosotros estamos con Dios, vamos a ser vencedores. Como Él dice, el que venciere, y yo te doy el poder, dice Jesús, para que logre la victoria. Así que nadie necesitaría perderse. Nadie. La Biblia dice que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay de los que se pierdan. Ellos van a saber que Dios le ha dado todo para que logren pero no quisieron aceptarlo. Amigo, ahora es el momento. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz en Apocalipsis, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es la tercera palabra que aparece allí en el Apocalipsis? Que en las 7 iglesias, que está dirigida a las 7 iglesias también. La declaración a las 7 iglesias, capítulo 2, el versículo 29, allí leemos también lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí, capítulo 2, el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo mismo dice al comenzar el capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amigo, ¿por qué usa esa expresión, el que tiene oído, oiga? Es más o menos parecido a una frase que usan a veces los papás cuando los hijos son rebeldes, contumaces y no quieren obedecer, y el papá o la mamá que los reprende o los reflexione. ¿Hasta cuándo no vas a querer oír? No es que no escucha auditivamente, sino que no está obedeciendo. ¿Comprende? Entonces el Señor Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, mis amigos queridos, eso es otro aspecto vital. ¿Cómo comienza el libro del Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy en día se ve en Facebook, Jesús te ama, Jesús te cuida, Jesús te protege, Jesús quiere estar contigo, di amén, y toda la gente, amén, 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 amén. Sí, es verdad que Dios quiere todo eso hacer con nosotros, pero ¿qué más nos dice el Señor Jesús? En el Evangelio de Lucas leemos el capítulo 6, el verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si leemos en el Evangelio de Juan, también capítulo 15, verso 14, vosotros sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. Tenemos que obedecer. El que tiene oído para oír, oiga. Muy bien, y la última parte para ver
antes de entrar en el próximo tema, a ver ya los detalles de cada una de las iglesias, la última parte para ver que se refiere a 7 periodos históricos, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, que van a llegar más o menos hasta el año 1700, Jesús no le habla nada de la segunda venida. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo ahora le habla a la iglesia, ahí tenemos de Sardi, Apocalipsis 3:3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela vendré a ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Ya le dice aquí: vengo como ladrón. Y cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, el capítulo 3, verso 11 le dice: he aquí yo vengo pronto. Fíjense, y cuando le habla a la última iglesia de la Odisea, ¿qué nos dice? Verso 20, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí y cenaré con él y él conmigo. Esta expresión tiene 2 sentidos. Se la usa normalmente para hablarle a la persona y decirle: abre la puerta de tu corazón, recibe a Jesús como tu Salvador. Él te golpea a través del Espíritu Santo, pero lo hace de manera tan delicada que no quebranta para nada tu libertad. Si tú quieres, abrirás la puerta de tu mente y tu corazón para recibirlo. Pero ¿qué más significa estar a las puertas? Miren, terminamos con esto. Cuando el Señor Jesucristo está hablando las señales precursoras de su venida, en Mateo, el capítulo 24, los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús comienza a enumerar: muchos vendrán en mi nombre, muchos se engañarán, oiréis de guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremoto, y hace todo el Señor Jesús un sumo de todas aquellas señales que estamos viendo ahora en la tierra. Cómo iba a estar la tierra envuelta en toda la confusión y el caos que se encuentra. Y entonces, ¿qué dice el versículo 32 y 33 después que el Señor le muestra todas estas señales? Fíjense en qué detalle importante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. Amigo querido, en el próximo tema empezamos a analizar cada una de las iglesias y te vas a sorprender de ver cómo Dios sabía cómo se iba a desenvolver la iglesia cristiana en los distintos periodos de la historia, tanto en la fidelidad como en las grandes apostasías religiosas que iba a haber y la grande infiltración del paganismo que iba a ocurrir dentro de ellas también. Amigo, que Dios te bendiga, que sigamos estudiando este libro por la gloria de Dios. Vamos a una oración. Querido Padre, gracias infinitas porque Jesús nos acompañó siempre y también Él nos da todas las advertencias para que vivamos íntegramente delante de ti. Bendice a cada uno de tus hijos que están viendo estos temas, bendice sus hogares y su familia, cuida de cada uno de ellos, dale la gracia para que logren la victoria. En el nombre de Jesús, Padre amado, amén. Dios te bendiga.